Deseamos derechos y humanos. Como se pueden dar cuenta, ya estamos muy navideños, el espíritu ya nos llena, ¿verdad? Así deberíamos estar todo el año. Hola Dianita, ¿cómo estás? Bienvenido otro lunes. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos están viendo. Yo no sé, no porque estamos ahorita saliendo de las vacaciones, apenas para retomar, les dé flojera de atender un poquito los programas que normalmente estamos haciendo para ustedes. Justamente, y hoy tenemos un programazo, ¿verdad, Dianita? Así es, un programa muy especial. Tenemos una súper invitada, la maestra Leticia Aparicio. Bienvenida, qué bueno que nos pueda acompañar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, la maestra pertenece a la comunidad náhuatl. Así es. Del Valle de Tehuacán en Puebla. Así es. Entonces, primero nos gustaría que nos contara un poco sobre qué ha hecho, dónde se encuentra ahorita, cuáles son sus planes a futuro. Muy bien. Actualmente soy profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Soy académica de tiempo completo y tengo asignada una línea de trabajo sobre pueblos indígenas en la misma escuela, lo cual quiere decir que es una responsabilidad que tengo de pues estar de alguna manera al frente pues de este trabajo en la escuela. Y coordino seminarios, estoy impartiendo clase, tengo estudiantes de práctica, en fin, una vida académica muy activa, considero yo. Absorbe buena parte de mi tiempo, pero muy contenta. Qué bueno, y justamente la acabamos de ver que acaba de recibir un premio, el premio de líderes internacionales. ¿Nos podrías contar un poco sobre este premio, por favor? Sí, me propuso la organización Líderes Internacionales. Fue una sorpresa para mí cuando me lo anunciaron. Ellos seleccionaron a profesores que trabajan temas de derechos humanos, justicia social. Y que son justamente los temas que a nosotros nos gustan. Y pues son importantes para la sociedad, son trascendentales. Una de las personas que colabora en esta organización fue quien... Recuerdo muy bien aquellos días del 19 de septiembre, el 19 de septiembre del primer sismo, que habíamos tenido tanta pérdida y tanto duelo, y entonces unos días después recibo la noticia y yo dije, ay, bueno, después de tantas noticias tristes, por fin recibo una noticia linda, ¿no? Y pues fue a través de ellos que me nominaron por el trabajo que venimos haciendo relacionado a pueblos indígenas en la Ciudad de México, en el país, e incluso hemos tenido la oportunidad de trabajar con pueblos indígenas fuera de las fronteras de México. ¿Nos podrías contar un poco sobre de tu carrera académica? Porque sabemos que has estado en varios países estudiando también. Sí, he tenido la oportunidad de cursar estudios de especialización en Sudamérica con apoyo de cooperación alemana, GIZ, antes GTZ, y el Fondo Latinoamericano para los Pueblos Indígenas, en convenio con la Universidad Mayor de San Simón. Atendí una convocatoria que lanzaron a personas de pueblos originarios que tengan trabajo, trayectoria, representatividad en relación a sus comunidades, y así fue como fui seleccionada, más o menos dos personas por país, desde México hasta Argentina fuimos seleccionadas y así conformamos un grupo multicultural, multiacadémico, y fuimos quienes cursamos esa especialización por ahí del año 2006. Posteriormente regresé, continué con mi vida laboral y después busqué la beca Ford, solicité la beca de Fundación Ford, después de un arduo proceso de selección de como un año. Afortunadamente salí seleccionada, ¿no? Era muy reñida, muy competitiva
la selección de becarios, ¿no? Ahorita, bueno, y digo era porque ya cerraron ese periodo de 10 años. Ok. En los que estuvieron dando becas a países Latinoamérica, en específico en México. El tema era dar becas de posgrado para personas indígenas que fueran a estudiar maestrías o doctorados a programas de excelencia académica. Entonces así fue como llegué a Estados Unidos. Allá cursé una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Excelente programa de maestría, excelentes profesores. Lo pasé muy bien, la verdad. Eso es lo importante. Fue Muchas mucho felicidades trabajo. también. Que Gracias. lo haya podido lograr. Sí, fue mucho trabajo, mucho compromiso. A veces platico que de repente yo allá me sentía como si estuviera en las Olimpiadas, ¿no? De alto rendimiento, de exigencia académica. Y competitividad, suponemos. Mucha, ¿no? Entonces, al final valió la pena, ¿no? Que es lo bueno. Claro. Aprendí mucho, conocí a profesores excelentes, el tutor de mi tesis de maestría, el profesor Charlie Hale, que también era director del programa, fue quien me dirigió y pues es un excelente académico. Le aprendí cuestiones académicas y cuestiones también éticas, ¿no? De cómo se trabaja el tema de los pueblos, de cómo se trabaja la ética académica, y ahora que también soy maestra, recuerdo mucho las enseñanzas de ese profesor, de cómo se dirigía a nosotros en el aula. Uh-huh. Y entonces trato un tanto de llevar a cabo, ¿no? La misma formación, y pues vamos a seguir lo ético en relación al respeto a los estudiantes, a las estudiantes, también de promoverlos, así como yo fui promovida, también de impulsarlos, también de apoyarlos, de vincularlos, en fin. ¿Y cómo llega ese sentimiento o ese querer para Leti de querer dedicar su vida a la comunidad indígena? Yo considero que fue la formación desde mis tiempos en que cursaba licenciatura. Nosotros en la licenciatura cursamos asignaturas prácticas, ¿no? Tenemos teoría, pero también práctica. Entonces yo me fui a hacer mis prácticas al estado de Oaxaca, uh-huh, con el pueblo Triqui de San Juan Copala. Y en aquel tiempo el plan de estudios... Que son muy buenos para los deportes, ya lo vimos. Sí, para la política, tienen un planteamiento filosófico muy interesante. Y me fui, ¿no? Me fui un año a vivir allá a San Juan Copala. Entonces fue como yo empecé a interesarme por este trabajo. Eso fue a principios de 2000. Uh-huh. Y es el trabajo que sigo llevando hasta la fecha. ¿Y en qué momento decidiste vincular esto con la academia? Yo creo que la vida solita me ha llevado a estar en lo que es una de mis pasiones también, la actividad académica, estar frente a estudiantes en aula, de dirigirlos en campo, de dirigirlos en tesis, en fin. Yo creo que es una cuestión vocacional y que cuando yo era estudiante de licenciatura, en algún momento pensé en aportar algo a mi disciplina, a mi profesión. Cuando yo egresara, no sabía exactamente cuándo, y no estoy diciendo que ya lo estoy haciendo, pero yo creo que en un futuro sí me gustaría en concreto aportar a la filosofía, a la epistemología del trabajo social, ¿no? Al quehacer de la construcción teórica, ¿no? Teórica desde esta otra... Hay diferentes perspectivas de lo teórico, ¿no? Y una de las perspectivas que tengo en lo teórico es la decolonialidad, ¿no? La decolonialidad epistémica, filosófica, y desde ahí estamos
tratando de justo eso, ¿no? De aportar. Entonces, pues fue una de mis ilusiones cuando yo cursaba asignaturas en licenciatura, y me parece que pues ya mis pensamientos me llevaron a donde ahora estoy. Y bueno, sabemos que los pueblos indígenas se enfrentan diariamente pues a ciertas vulnerabilidades. Tal es el caso como de la educación. ¿Nos podrías hablar un poco sobre la restricción que tienen los pueblos indígenas sobre este tema? Sí, en general en América Latina, no solo en México, se vive inequidad. Inequidad para el acceso a oportunidades, para el acceso a servicios, para el acceso a... que ya lo hemos estado viendo en otros programas también. Y en ese sentido la educación no es pues la excepción, ¿no? También es un área que es difícil, ¿no? Para los pueblos indígenas, para las personas pertenecientes a los pueblos, acceder a, ¿no? Se cierran estos espacios por las brechas en relación a tecnologías, a infraestructura, a servicios, a caminos, transporte, qué sé yo, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de todo tipo. Entonces, para las personas de los pueblos es triplemente, cuádruplemente, o lo que se llama pues la interseccionalidad de las inequidades, acceder a la educación, ¿no? Hay comunidades tan lejanas a un centro educativo de nivel básico, que diremos de nivel medio superior o superior, ¿no? Es prácticamente... Que sobre todo se concentran en las grandes ciudades. Así es. Y algunas personas de los pueblos se tienen que mudar, inclusive para cursar preparatoria o licenciatura, llegan, por ejemplo, aquí a la Ciudad de México a estudiar alguna licenciatura, pero sí no es sencillo, ¿no? Incluso hay una especie de shock cultural cuando se llega a un nuevo espacio. La vida es diferente, la vida tan apresurada de las ciudades, sí. El transporte, el tráfico, la aglomeración, y entonces hay que hacer el esfuerzo de ubicarse, y después también el modo de las personas, la comida, todo es distinto. Entonces sí es todo un proceso de adaptación, los primeros meses tal vez. Uh-huh. Y de ahí pues muchas veces deserción, ¿no? O igual el nivel de los alumnos de comunidades rurales sobre todo no es el mismo que los que están en comunidades urbanas, ¿no? O en espacios urbanos. Entonces sí hay esa brecha de inequidad, ¿no? Pero aún así pues se puede observar que muchos lo logran, ¿no? Dada la constancia, la disciplina, la perseverancia, porque capacidad hay. Lo que no hay es ese historial que algunos ya traen, uh-huh, y que les da ventaja sobre los que no lo tienen, y que los coloca justamente en esta brecha de desigualdad, de inequidad. Y justamente en este tema, ¿cuál crees que sería la solución para que la educación pudiera llegar a todos? Tiene que ver con la política educativa, ¿no? Y con esta ética política, ¿no? De los tomadores de decisiones, y porque presupuesto para la educación hay. Se dice que México tiene un presupuesto incluso mayor que el que tienen en Alemania, por ejemplo. Okay. Claro, proporcional, porque pues Alemania es más chico que México, pero vamos, en esta proporción tendría un presupuesto mayor que el que tiene este país. Sin embargo, por cuestiones no sé, como de decisiones, no siempre se traduce en condiciones para la educación para todos, ¿no? Muchas veces este presupuesto
se desvía para otro tipo para pagos, para todo menos para lo que es la educación. Así es, entonces, pues sí sería necesario replantearse la forma de hacer política educativa, la forma de tomar decisiones, las formas burocráticas para aterrizar los recursos. En fin, habría que mover toda una cuestión de condiciones estructurales, ¿no? Para que esta educación llegue a todas, a todos. Tomando en cuenta esta realidad y dándonos cuenta también de la dificultad que hay de un tránsito a una nueva forma de hacer política, ¿cuál es la labor, cuál es el papel de las comunidades indígenas? La autorrepresentación, ¿no? Ha habido una larga historia de que a las comunidades indígenas se les tutela. Pues ¿a quién se le tutela? A un menor de edad o a una persona que no cuenta con o que tiene capacidades diferentes, ¿no? Se le dice. Entonces, a una persona indígena siempre se ha dicho, hay que tutelarle los derechos. Entonces, para que las personas puedan efectivamente participar en el quehacer de su política, es necesaria la autorrepresentación, la autonomía, que las mismas personas indígenas diseñen y ejerzan la política pública, la política social, la legislación. No es cuestión de no tener capacidad sino igualmente tampoco es accesible el espacio político. El espacio legislativo no es accesible, no hay representación, ni en la Cámara de Diputados federal, ni en la local, ni en la de senadores. No hay ningún espacio ahí. Hay representación adecuada para los pueblos. Ni es representativo, ni es pertinente, no hay igual la oportunidad, ¿no? Para los pueblos en relación a su ejercicio propio, a su representación. Y en el caso de nuestro país, ¿cómo ves este trabajo justamente? ¿Cómo se organizan las comunidades? ¿Sí hay organización? ¿Falta algún tipo de incentivo para que se realice? ¿Cómo ves el panorama en nuestro país? Sí hay organización en las comunidades indígenas. Es una organización distinta. Claro. Y bueno, cuando algo es distinto, es como, y hay una visión unidireccional. A veces hasta se cataloga como malo. Lo que se desconoce, se le teme, se dice que no sirve, se le dice que es malo, y entonces se invisibiliza, ¿no? Se excluye. No, es que necesitas que nosotros te organicemos, pero, a ver, espérate. Nosotros contamos con el tequio, que es una forma de organización, ¿no? Que es servicio comunitario, que es horizontal, que donde se teje el llamado, o donde se hace el tejido social, ¿no? O lo que aquí se llama tejido social, en fin, muchas cuestiones que como no se hacen a la usanza, digamos, de lo occidental, es como si no existieran, pero claro que sí existe, ¿no? Existe lo que se llama la mano vuelta, la gozona, por ejemplo, en la región de donde soy, existe toda una serie de actividades que tienen que ver con el apoyo mutuo para la organización de fiestas, para la construcción de una casa. Que es mucho más cercano y humanitario, ¿no? Mucho, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver que sí hay organización, pero que es distinta, dije, pues sí hay, o sea, que siempre se niegue por lo que es hegemónico o lo que es lo mayoritario, no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, claro que sí hay organización en los pueblos, pero no es reconocida. Bueno, pues nos quedamos con esta parte de la organización para retomar en unos minutos más. Porque ya tenemos que ir a corte comercial, así que por favor no se muevan y espérenos tantito.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Qué bueno que sí decidieron seguirnos visualizando, ¿verdad? Porque el tema es muy importante y tenemos a la persona indicada para hablar sobre los temas indígenas. Así es, y retomando un poquito lo que nos comentaba hace rato de la organización, yo tengo una pregunta que de repente me causa mucho ruido, porque he tenido la oportunidad de pronto de trabajar con comunidades indígenas y veo un fenómeno muy interesante, que si bien para justamente la organización para las festividades, para las cosas de la iglesia, bodas, todo esto, que es el pueblo, hay muchísima participación, pero de pronto esta misma se ve mermada si se trata de asuntos, no sé, más de corte social, de corte político, o hay cotos de poder que definen quiénes sí, quiénes no, o de pronto la misma población prefiere, por ejemplo, pues ir a trabajar porque es mucho más importante de forma inmediata o hacer otras cosas antes que involucrarse directamente en la organización política del lugar. ¿Cómo lo ves tú? Considero que pues hay una fuerte, digamos, injerencia de una partidocracia que tenemos, claro, no solo en las comunidades indígenas, ¿no?, en todo el país. Entonces, lo que es válido para las comunidades a partir de la imposición de los partidos es esta forma de la democracia, ¿no?, de la llamada democracia, y que solamente ciertos candidatos son los que se van a ocupar de la política, y entonces nos venden ese discurso
Y muchas veces terminamos por comprarlo, ¿no? Y decir, bueno, pues ya está bien que se seleccionen los candidatos, las urnas y la votación tal día. Pero mientras yo tengo necesidades que me empujan a tener que estar al día y trabajar en mi empleo o a lo que me dedique. Y bueno, la política pues la hacen otros, ¿no? Claro, como pasa también aquí, ¿no? Así es, entonces estas formas han ido desplazando esta organización comunitaria, ¿no? Estas formas propias pues de buscar a los representantes, de buscar a las personas que van a estar frente pues a las comunidades, ¿no? Con el bastón de mando, o estos líderes, por llamarlos así, naturales, o como se le denomine en las comunidades, ¿no? El abuelo, el tatamandón, o el consejo de ancianos, o las personas pues que están como frente a la representatividad, que están a cargo de lo representativo en las comunidades. Y pues todo esto se va terminando, se va extinguiendo, porque bueno, ahora ya hay una nueva forma de hacer política, ¿no? Que es a través de urnas y de candidatos. Y entonces, pues así es como el discurso de delegale a otros lo que en realidad a ti tendría que estarte preocupando, ¿no? Bueno, eso que también tenemos una muy mala percepción de lo que es la democracia. Realmente sabemos que justamente tienes que participar, pero realmente solo delegamos ese poder. Y justamente en esta comparación, por ejemplo, tú comparando el sistema que se tiene en las ciudades con las comunidades indígenas, ¿en dónde sientes que tus derechos o que tú misma te encuentras como más resguardada y sabes como que tienes un mayor nivel de participación, o que puedes alzar más la voz y que puedes pues hacer como algo más? Yo considero que en estas formas propias de la organización y representatividad comunitaria, mi comunidad de origen tiene formas todavía de organización comunitaria. Sin embargo, ahí se han llegado partidos políticos, ¿no? Pero he tenido la experiencia también de trabajar y de vivir en otras comunidades donde todavía tienen más arraigadas los sistemas normativos propios, y en estas comunidades se eligen representantes a través de asambleas, e inclusive aún no siendo originaria de esas comunidades, se nos invita por lo menos a observar, a escuchar, a emitir alguna opinión tal vez, si así nos lo solicitan. Y ahí sí me siento parte de, ¿no? Ahí sí me siento, escuchada al menos, sí, ¿no? por lo menos, ¿no? Y aquí de repente me sale la foto del candidato o la candidata, y en la vida Ni siquiera se te hace por lo menos familiar. No, ni lo conozco, ni la conozco. Y ahí en la comunidad pues se presentan los candidatos, por llamarlos así. Sabes quiénes son, qué servicio han dado, pues ahora sí que de qué familia son, si se considera en la comunidad que tienen el perfil adecuado para tomar decisiones, para la representatividad, si observan también una conducta, si no intachable moralmente, pero pues una conducta adecuada pues para un cargo de representatividad, ¿no? Entonces, en ese tipo de dinámicas para la elección de representantes y de este tipo de organización, yo sí me siento más identificada, ¿no? A lo mejor nos podrían venir a dar un taller, de verdad, ¿no? A los altos mandos. De verdad que sí, no, en serio que ese tipo de ejercicios no le piden nada a otros que cuentan con infraestructura y que cuentan con todo un consejo y boletas y papelería y en fin, ¿no? Toda la publicidad, ¿no? Entonces, sí, hay muchas enseñanzas que recuperar de los pueblos, justo en esta época en la que vivimos de tanta crisis, ¿no? De tanta crisis de representatividad, de violencia. Y que justamente, ¿no? El ciudadano no se siente ni siquiera
pues familiar con con las personas que están en los altos mandos. No, para nada. Es una lejanía, es como algo inalcanzable que se ve, las autoridades allá lejos, ¿no? Y en estas comunidades es cercano, es a lo mejor tu vecino o una persona con la que fuiste a la escuela, qué sé yo. ¿Y cómo ves tú la voluntad que hay de estas partes, ¿no? De las comunidades indígenas y de las ciudades o de la comunidad académica, por ejemplo, de intercambiar o de enriquecerse como mutuamente, ¿no? Si bien de este lado ya mencionabas que hay una gran problemática, ¿no? Hay un rechazo o un cierto, una cierta falta de reconocimiento hacia lo indígena. De pronto, no sé de dónde nos pensamos, pero no reconocemos nuestro pasado indígena. Bueno, por este lado, ¿no? Y eso ya es una gran barrera. ¿Y cómo lo ves tú del otro lado también? Las comunidades indígenas tienen interés por también, porque haya este intercambio. Sí, ahorita que mencionabas la parte académica, hay una lejanía también entre lo académico y las comunidades indígenas, ¿no? Me refiero no solamente al compromiso de hacer investigación, porque bueno, eso siempre se ha hecho, sino a un compromiso social con las poblaciones, con los pueblos indígenas. Y en ese sentido, la academia tiene sus propios calendarios, sus propios tiempos, y las comunidades también tienen sus tiempos, sus formas, y de repente es difícil que se encuentren unos con otros, aunque muchas veces identifiquemos que sí es necesario ese encuentro, ¿no? En la medida en que la academia pueda asesorar, acompañar procesos que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con cuestiones, ahorita por ejemplo, después de la reforma energética, pues se vienen los proyectos de infraestructura, sobre todo en territorios indígenas, y muchas veces en los pueblos se requiere, ¿no?, del acompañamiento de la academia para acceder a información, para negociaciones con las empresas o para las consultas que se deben hacer con los pueblos. Y entonces la academia es la que muchas veces tiene toda esta información, ¿no? Y los pueblos dicen, bueno, pues acompáñanos, asesóranos, oriéntanos, ¿no?, cómo está todo este asunto para tomar decisiones. Pero sí, no es sencillo, ¿no?, empatar los tiempos de unos o la planeación de unos con otros, ¿no? Entonces es un reto. Y también de repente en las comunidades indígenas, ¿no? Sí te reciben muy bien. Yo, por ejemplo, me voy con grupos de estudiantes, de mis estudiantes, a pueblos indígenas, y regresamos muy agradecidos por lo bien que nos reciben, por todo lo que nos enseñan, de verdad de que regresamos tan llenos en todos los sentidos, ¿no? Pero también es cierto que en muchos pueblos ha habido violencia, ¿no? Violencia por algunos investigadores, investigadoras, y de repente, y con justa razón considero eso, y es una cuestión mía, algunas personas de los pueblos dicen, bueno, y nosotros no sabemos ni qué pasó con esa investigación que hicieron, ni qué fines tuvo la investigación, y de repente vi que mi cara salió en un libro y ni me consultaron si yo quería que mi foto fuera impresa. Y entonces sí, hay pueblos donde, sobre todo los que recurrentemente reciben investigadores, como que ya se sienten un poco saturados, ¿no? Claro, también por esta, no sé, como esta forma de llegar y tomar al otro como sujeto de desarrollo, ¿no? Como si yo fuera el iluminado que les va a dar luz, ¿no? Ese es el gran error. Sí. Y también como que siento que se tiene como un poco de percepción como de superioridad. Así es. Sí, la academia es muy noble, la academia ha aportado mucho a la humanidad, pero también
hay aspectos que desmontar y que replantear, que tienen que ver con la hegemonía académica, con la colonización académica, con lo que la academia también ha legitimado, las categorías, los conceptos que se han construido desde la academia en relación, por ejemplo, a los pueblos indígenas, pues a veces no son los positivos, ¿no? Conceptos desde salvaje, salvajismo, etnia, ¿no? Muchas veces personas de los pueblos dicen, bueno, etnia, ¿a qué te refieres? O ritual, ¿no? Entonces yo no practico religiosidad, yo me quedo en un nivel de ritual, así. Yo no tengo formas, solamente tengo usos y costumbres. No tengo sistemas normativos internos o propios, no puedo hacer leyes, solamente tengo costumbre. Entonces, como que sí ha aportado en ese sentido, digamos, de manera que hay que replantear, ¿no? Hay que generar rupturas y situar nuevas categorías o nuevas formas de pensar a los pueblos, ¿no? Y de pensarnos desde dentro también. Pues ya hablamos un poco de la imposición de la forma de gobierno, un poco de la dificultad de acceso a la educación, pero también quisiera preguntarte cuáles son las principales discriminaciones a las que se enfrentan los pueblos indígenas. La discriminación se vive cotidianamente, ¿no? Y en México, por algunas razones históricas, no se reconoce como un país discriminador o racista, ¿no? Como que lo racista lo ejercen otros, pero no los mexicanos, no. ¿Cómo crees que seamos racistas? Y en ese sentido, si algo no se reconoce, se ejerce de una manera todavía más sutil, ¿no? Entonces, este racismo se naturaliza y entonces lo vive uno tan cotidiano que ya ni cuenta nos damos. En el lenguaje, en las actitudes, en formas de relacionarnos, en cómo se dirigen hacia la persona, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, a mí no me ofreció la silla porque, pues, X, ¿no? Pero sí se la ofreció a bueno, y ahí empezamos, ¿no? A armar ahí todo. Pero, en fin, hay muchas formas de vivir la discriminación en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Diario se hacen chistes, ¿no? Que ahora circulan en redes sociales, ¿no? Los famosos memes, sí, con chistes, y donde el personaje del que se hace mofa, pues es un indígena, ¿no? O con chistes donde el personaje que se hace mofa es un afrodescendiente, o ese tipo de situaciones, y nos reímos, ¿no? Yo creo que manejamos una doble moral muy interesante, porque a nivel internacional, pues sí presumimos que somos un país multicultural, que tenemos una formación indígena muy grande, ancestral, pero en el momento de que ya sea nuestra vida diaria, justamente lo que estás mencionando, simplemente en redes sociales, pues vimos que hasta se puso de moda como una cierta burla en el lenguaje, ¿no? De estarle agregando la terminación a las palabras en TL, por ejemplo, y que realmente sería como para primero investigar, ¿no? O mínimo saber el idioma, por ejemplo, en náhuatl y así. Claro, sí, pues esas formas, ¿no? Y cómo ahorita que dices, nos ufanamos de este pasado glorioso, y como si lo indígena hubiera quedado en el pasado también, ¿no? Exacto. O sea, y está en el presente. O sea, por ejemplo, dicen, no, y es que los mayas desaparecieron, y quién sabe dónde se fue esa gran... Y los mayas siguen ahí. Sí, ahí están, en Cancún, en el sur de la República, y dicen, no, los mayas, ¿cómo crees? Si aquí estamos, los indígenas estamos presentes, y bueno, muchas imágenes estereotipadas que se tiene de nosotros los indígenas, ¿no? De folclorizarnos, de tener que vernos siempre con la ropa de manta, con multicolor y las plumas como una imagen exótica, y si no te ven así, entonces ya no es indígena. Y también, ¿no? El indígena que no va a la escuela y que está sumido en la ignorancia y que no puede acceder a un cargo
público, a la docencia, y si accedes, no, ya no eres indígena. Entonces hay muchas cuestiones que hay que ir reconfigurando. Exactamente, y ya que estuvimos hablando sobre la doble moral, se los voy a dejar de tarea estos cortes comerciales, así que quédense pensando si le han aplicado en algún momento, así que reflexionen y ahorita regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, espero que hayan terminado de reflexionar si han actuado de mala manera y han tenido doble moral. Pero para terminar sobre pues este tema que se ha visto como pues afectado a tantas personas, nos gustaría preguntarte cuáles crees que sean las soluciones para que se vaya terminando esta discriminación que ejercemos todos los días. Justamente reconociendo que está tan normalizado en nuestra sociedad, ¿no? Es tan natural nosotros que ya ni siquiera lo percibimos. Exactamente. Entonces, obviamente hay quienes sí, ¿no? Pero ¿qué propondrías? Pues ir reflexionando sobre las formas en que hemos sido educados.
la cuestión cultural, ¿no? Tiene que ver mucho con el mito del mestizaje, ¿no? Nos han vendido también la idea de que no vivimos en un país diverso culturalmente, sino con una cultura única, ¿no? Que es la mestiza. Entonces, este discurso nos lo vendieron en la escuela, nos lo vendió el Estado en general, y generó toda una cultura, ¿no? de lo unívoco. Entonces, ir reflexionando en torno a ello y desmontando este mito, considero que nos ayudaría mucho como sociedad, justo a sabernos diferentes y a ir respetando esas diferencias, ¿no? Culturales, sociales, pues no es sencillo, porque desde el preescolar tenemos símbolos nacionales únicos. Uh-huh. Tenemos un solo himno, tenemos un solo tipo de héroes nacionales. Y entonces ir cuestionando todo ello es hasta una especie de blasfema, ¿no? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, con mis estudiantes trato ahí de aportar en ese sentido, y algunos sí me dicen, oiga, maestra, yo nunca había escuchado o no había tenido este tipo de reflexiones, ¿no? Que nos hablan de que pues hay diversidad, incluso algunos de ellos se van, digamos, redescubriendo en sus orígenes, en su propia identidad, y empiezan a generar una especie de relación en su árbol genealógico y a decir, a ver, mi papá es de Michoacán y mis abuelos entonces también, y venían de un pueblo y dicen que ellos también hablaban purépecha, y entonces mi papá también lo hablaba, y luego mi mamá es de Oaxaca, y entonces mi mamá sí habla la lengua, algunos dicen, ¿no? Pero ya muy en confianza, porque pareciera que nos da todavía vergüenza descubrirnos en esa identidad que está viva, que no está en un museo y que no está muerta. Entonces, irse descubriendo ayuda también, ¿no? A ir liberándose de esta especie de atadura que tenemos y de esconder nuestra propia raíz, ¿no? Y no es sencillo, ¿no? Porque de repente así te enfrentas a estas burlas, a estos chistes, en fin. Entonces, es un proceso que lleva su tiempo, que toma su tiempo, y pero considero que ayudaría mucho, ¿no? Desbaratar todo esto, y tendríamos que generar una especie de cruzada nacional, pero en serio cruzada, ¿no? Por reconocernos diversos, ¿no? Y que esta diversidad transversara el plan de estudios de educación básica, de educación media y de educación superior. Tendría que transversarlo. Así como transversa este mestizaje, todo y a todos, así tendría que transversar esta diversidad cultural que está negada, para sabernos distintos, diversos, diferentes, pero también para preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos respetando, no? ¿Cómo vamos haciendo para no negarnos, para no burlarnos, para no sentir vergüenza, Y entonces se tendría que hacer toda una reforma en muchos sentidos, ¿no? Para lo cual tendría que haber mucha disposición, mucha voluntad por quienes toman decisiones, y conocer estas formas distintas, ¿no? Desde la educación, a través de los medios de comunicación, porque también los medios de comunicación nos venden una sola imagen de lo que somos como mexicanos, ¿no? Y entonces ahí también tendríamos que estar transmitiendo constantemente que no somos un solo tipo de imagen, de cuerpo, vamos, de fenotipo, que somos distintos. Y pues, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando voy a otros países y me preguntan, ¿eres mexicana? Sí. Ay, ¿y cómo en los programas que nos mandan de tu país se ve que son distintos? No, sí, pues son así como, de hecho la mayoría somos así, como yo me veo. Pues no, así no se ven en los programas, en las telenovelas. Una imagen que no es nuestra realmente. Distinta. Entonces, tendríamos que estarnos acostumbrando, apoyados por los medios de comunicación, a lo diverso que somos, ¿no? Entre otras
plataformas que tendrían que aportar para que nosotros empezáramos a reconocer pues nuestras diversidades culturales. Bueno, en la presentación que nos mandaste y que ya estuvimos pasando a lo largo del programa, tú terminas con 3 reflexiones. ¿Nos las pudieras mencionar, por favor? Cierto, es una frase que le escuché a un profesor. Pues ahí las tenemos, justamente. Justo se están transmitiendo. Es una frase que tomé de la presentación que hizo un profesor colombiano, con el que yo trabajé en algún tiempo. Y que dice, se cuestionó si los indígenas teníamos alma y se determinó que sí. Uh-huh. Se cuestionó si teníamos espíritu, se determinó que sí. Y actualmente se cuestiona si pensamos, ¿no? Y estamos en el debate. Entonces, esta reflexión me gusta mucho para cuando cierro algunas ponencias o alguna conferencia, porque, bueno, habla de etapas históricas por las que han pasado los pueblos indígenas, de cuando llegaron los europeos y se pasó por la evangelización y por el reconocimiento del Papa, si éramos seres humanos, si teníamos espíritu o alma. Y en su momento dijeron, bueno, está bien, sí, admítanlos en las iglesias, evangelícenlos, bautícenlos. Y ahora sí pensamos, porque pues yo me dedico a la actividad académica y de repente digo, bueno, entonces pareciera que ahí también nuestros conocimientos todavía van a pasar por una especie de validación uh-huh. de un solo tipo de academia positivista, hegemónica, tradicional, y que entonces en algún momento van a decir, pues sí también piensan, ¿no? Sí también pueden tener su propia academia, su propia ciencia como indígena, su propia filosofía, epistemología, y también es válida porque la hay, pero no necesariamente reconocida por la academia, digamos, hegemónica. Y sin embargo, valdría la pena tomar en cuenta que la frase dice, estamos en el debate, ¿no? Y ese ser parte de ese debate ya es un gran pues avance, ¿no? Si los otros... Bueno, que debate que no debería existir también. Claro, porque... claro. Pero ya no lo dejamos en manos de los demás que decidan si sí o no, ¿no? Si justamente, sino tomar la misma batuta para demostrar, que no se debería de demostrar porque es algo que se ve a simple vista, pero pues bueno, que se tome la batuta y se ponga la camiseta de hacerse reconocer y de validar sus derechos. Claro. Y bueno, no sé si nos podrías decir... pues en dónde te podemos encontrar, cómo nos acercamos a ti, a tus estudios. Sí, pues estoy en el área de investigación y docencia a tiempo completo. Mi oficina está en el edificio C, en el 2º piso de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y mi correo es Leticia y latina, F de familia, P de puerta, @yahoo.com, sin MX. Y pues básicamente, bueno, en Facebook es Cuacualtzihuatl. Que lo estamos viendo ahí, lo estamos viendo ahí en pantalla. Sí, bueno, para que lo puedan anotar. Y pues justamente... Nos comentabas que podíamos ir a tu seminario. Claro, coordino un seminario permanente sobre estudios comparativos de historia, sociedad y cultura de los pueblos indígenas de las Américas. Estamos en la Facultad de Filosofía, de Ciencias Políticas y en la Escuela Nacional del Trabajo Social. Ahorita vamos a cerrar este semestre, el 13 de diciembre, y estaremos anunciando las fechas para la siguiente versión, digamos, del seminario para el próximo año. Muy bien, pues estaremos muy atentos y solo nos queda pues agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas regalado 1 hora de tu tiempo. Al contrario, agradecida por la invitación y por este espacio en el que tampoco es tan accesible para las personas que somos de los pueblos indígenas, y pues ustedes están contribuyendo, pues. Pues aquí siempre tendrás un espacio abierto cuando quieras dialogar, y bueno, repensemos y tengamos cuidado de las prácticas que estamos reproduciendo. Así es, y les agradecemos a ustedes también que nos hayan sintonizado, y pues nos vemos el siguiente lunes. Que tengan excelente semana y pórtense muy bien. Bye.